Bien, hoy vamos a hablar de tablas, pero vamos a hablar del formato de tablas que tanto me han pedido. Para eso yo voy a usar este archivo simplemente para una extracción de datos y conseguir una tabla con muchos valores. Así que tomo este del bloque de coordenadas UTM y UCS y vamos a hacer una primera extracción de datos. Voy a Annotate, voy a la tabla y pongo Extract Data. Cuando pongo Extract Data creo una nueva extracción de datos. Vamos a llamarla esta UTM, la guardo y le doy Next. Acá, como siempre, le digo que me muestre nada más que bloques. Y acá solamente quiero ver los atributos de ese bloque, de esos bloques, en este caso tengo uno solo. Le doy Next. Y acá ya empiezo a ver cómo se va a armar esta tabla. Esta tabla va a tener todos estos datos que aparecen acá. Y recuerden que AutoCAD, cuando genera una tabla de extracción de datos, nos pone sí o sí dos columnas nuevas. Una que es la cantidad de bloques que encuentre y este es el nombre de esos bloques que encuentra. En este caso yo no quiero estas dos columnas, para lo cual le digo que no me muestre la columna de cantidades y que no me muestre la columna de nombres. Por otro lado, me gustaría que el ID estuviera antes que la fase, así que selecciono el ID y lo muevo por delante de la fase. Y en este caso le pido que me ordene primero el ID. Si yo necesito un segundo orden, ya puedo venir acá a Sort Columns Options e ir indicando cuál va a ser la segunda columna que tiene que ordenar. En este caso no hace falta porque no tenemos repeticiones de ID. Bien, esto está listo. Le doy Next. Le pongo que quiero insertar esta tabla en AutoCAD y acá me aparece el bendito formato. Yo de acá voy a desplegar y voy a elegir qué formato de tabla quiero, pero en esta plantilla solamente tengo el formato estándar, así que vamos a seguir con este. Yo podría abrir acá y seleccionar de los estilos estándar, pero no quiero hacer eso ahora. Vamos a insertar la tabla como está y después vamos a modificarlo. Así que le doy Next, Finish y ubico mi tabla donde yo quiero. De antemano les digo que esta tabla está pensada para ser insertada en el layout. No está pensada para ser insertada en el model. De hecho, van a ver que viene en escala 1 en 1000, que es la escala de impresión que usamos siempre en el layout. En el layout, como trabajamos en milímetros y en el model trabajamos en metros, se podría decir que el layout es 1 en 1000 del model. Si no lo entienden, lo van a entender enseguida cuando empecemos a modificar los valores del formato de esta tabla. Para que se modifiquen los datos del UCSX y el UCSI, vamos a poner esto acá y el eje X vamos a definirlo en esta dirección y la parte positiva de ahí hacia arriba. Perfecto. Esto no se ha actualizado. La coordenada UCSX sigue con la misma. La coordenada UCSX sigue teniendo el mismo valor que la coordenada UTMX. Es que no se ha modificado acá. Para que se modifique acá yo tengo que regenerar. Entonces pongo regen y ahora sí tengo distintos valores de UCS y UTM, pero acá no se ha modificado ahora. Para que se modifique acá tengo que seleccionar la tabla, hacer botón derecho y decirle que quiero actualizar los links de mi tabla. Update Table Data Links. Y ahora sí tengo mis coordenadas UCS distintas de mis coordenadas UTM, que era lo que quería. Bien, y ahora sí vamos a los formatos. Para eso vamos a Annotate, donde tenemos las tablas. Y si despliego acá donde dice estándar, voy a encontrar todos los formatos de tabla que tengo. Acá no tengo más que uno. Así que vamos a ir a Manage Table Styles y vamos a hacer clic ahí y generar un nuevo estilo. Este nuevo estilo le pongo New. Se tiene que basar necesariamente en un estilo anterior. El único estilo anterior que tengo es el estándar. Así que vamos con el estándar. Acá le pongo UTM, que ese va a ser el nombre de este estilo. Y le doy Continue. Si ustedes planean tener solamente un estilo de tabla, pónganle un estilo de tabla que los identifique a ustedes para que quien vea esto sepa que ese estilo de tablas es de ustedes. Le pongo Continue. Y de entrada voy a ver tres tipos de contenido de las celdas. Los contenidos de las celdas son data, en este caso header y title, que son datos, encabezados y títulos. En este caso, en mi tabla, podemos ver que existen ya estos contenidos. Le voy a dar OK por ahora acá, como si hubiésemos generado esta tabla. Y voy a seleccionar este y le voy a decir que lo ponga en UTM. Es igual al estándar, o sea que no ha cambiado nada, pero les quería mostrar. Los datos son todo esto que está acá.
Los encabezados son la primera fila de cada una de las columnas de esos datos y el título, en este caso está vacío, pero yo puedo hacer un clic ahí y llenarlo. Por ejemplo, le pongo coordenadas. Fíjense que fue un clic, no fue doble clic, ¿eh? Un solo clic y yo ya puedo cambiar este dato. Vamos a coordenadas. Bien, vamos a modificar el formato de esta tabla que ya pertenece al formato UTM. Entonces vamos a UTM, Manage Table Styles y vamos a modificarlo. Vamos a Modify y vamos a ver que podemos seleccionar una tabla de las que tengamos. En este caso tenemos una sola para utilizar el formato de esa tabla. Y a su vez tenemos la configuración general de la tabla, si la tabla va a ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En general siempre hacemos las tablas de arriba hacia abajo. Y de este lado tengo los estilos de celda. Estos tres estilos de celda de los que yo les hablé recién, datos, encabezados y títulos, son los tres que tengo acá. E inclusive si yo quiero tener uno nuevo, puedo crear uno nuevo, que para eso está este botoncito de ahí. Yo pongo Create New Cell Style y voy a crear un estilo de celda nuevo. A este le voy a poner, por ejemplo, totales. Entonces tengo un estilo de datos, de encabezado, de título y un estilo de totales. Perfecto, vamos con los estilos de datos. Los estilos de datos, y cualquiera de los estilos que yo seleccione acá, estilos de celda, tienen tres propiedades para cambiar: las propiedades generales, las propiedades de texto y las propiedades de bordes. Dentro de las generales aparece primero que nada el color. ¿El color de qué? El color del relleno de la celda. El color de la celda sería. En este caso está sin color, pero yo le puedo poner de entrada que esto tenga un color, por ejemplo, ese gris que está ahí. Ok. Van a ver que inmediatamente se actualiza acá y ustedes van a poder ir viendo cómo va quedando ese estilo de celda. Si yo quiero que este color se imprima efectivamente de ese color, recuerden que conviene siempre seleccionar un color True Color. Entonces vengo acá y selecciono un gris más clarito, por ejemplo ese. Se va a imprimir siempre de este color. Fantástico. A su vez puedo controlar cómo se va a alinear cada una de estas celdas. Siempre estamos hablando de los datos, ¿no? Todavía no hablamos ni del encabezado ni del título. ¿Cómo se va a alinear el contenido de estas celdas? Como yo le ponga acá. Top Center la va a alinear de arriba y del centro. Top Right de arriba y de la derecha. Top Left de arriba y de la izquierda, etc. Yo generalmente utilizo el Middle y en este caso Middle Left, Middle Center o Middle Right, dependiendo si lo quiero centrado a la izquierda o a la derecha. En este caso vamos con centrado. Todo esto después se puede cambiar en la tabla particularmente. Estos valores son generales, es para la generalidad, es para el momento en el que yo creo la tabla. Pero una vez que la tabla está creada, por más que tenga un estilo que diga que ese contenido de celda es de tal manera, yo lo puedo modificar particularmente. Y a continuación viene el formato. El formato de los datos puede ser un formato general o puede ser ya un formato de número decimal, por ejemplo. Puede ser un formato de moneda, porcentaje, texto, un número entero, lo que ustedes quieran. Yo voy a usar el formato decimal, al cual le voy a decir obviamente que su formato es decimal y le voy a asignar una precisión. En este caso puede ser la precisión que tienen los valores que ya vienen formateados o bien de 2 decimales. Voy con 2 decimales y si eventualmente quiero modificarle algo a este formato, voy acá a Additional Format y se lo modifico. En este caso no quiero nada. Ok, ya con el formato. Y acá voy a seleccionar el tipo. Ustedes me van a decir, ¿por qué el tipo? Porque acá van a ver que dice Data o Label. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta celda, este estilo de celda, está destinado a recibir datos que recoge de un bloque, de un atributo, o que yo los inserto manualmente, que se pueden conmutar, que se pueden computar, que se pueden utilizar fórmulas para hacer cálculos al respecto, o simplemente va a ser un texto, una etiqueta. Para un encabezado, para un título, para lo que fuere. En este caso son datos. Así que vamos con datos. Y acá empezamos con los valores. Aparecen los márgenes. ¿Qué son los márgenes? Los márgenes son el espacio mínimo que puede quedar alrededor del texto dentro de una celda. En este caso dice 1.5.
Recuerden que las tablas están pensadas para ser insertadas en el layout. Si yo las inserto en el model, tengo que tener en cuenta que esa tabla se va a manejar con las unidades generales del model. Es decir, si mi unidad es de 1 metro, ese valor que yo estoy configurando ahí en el model va a ser de 1 metro. En cambio, si yo esto lo inserto en el layout, ese valor se va a manejar con las unidades del layout. Es decir, que estos valores estarán expresados en milímetros. De momento, si ustedes quieren entenderlo de esta manera, es más fácil pensar que la tabla viene configurada para una escala 1 en 1000. O, dicho de otra manera, que ustedes están configurando una tabla para escala 1 en 1000. Enseguida les voy a explicar por qué y por qué no la configuramos directamente en metros. Entonces, los márgenes. Les decía, los márgenes es el espacio que yo puedo tener alrededor del texto sin que esta celda se modifique. En este caso dice 1.5. Yo voy a darle OK, lo voy a dejar así y voy a grabar esto. Fíjense que se actualizó. ¿Por qué? Porque me quiero acercar para que ustedes vean cómo se aplican los márgenes. Si yo me acerco acá y tomo la distancia que hay de acá hacia arriba o de acá hacia abajo, van a ver que nunca tengo menos de, en este caso, 1.5. Fíjense, tomo la distancia que hay aproximadamente desde ahí hasta acá arriba y nunca hay menos de 1.5. En este caso hay casi 2. Hacia los costados también, desde este punto hasta acá tengo casi 4, es una barbaridad. De este lado lo mismo y de abajo lo mismo. Si yo selecciono la tabla y modifico el ancho de esta celda, por ejemplo ahí, cuando este valor supera el valor indicado en el margen o en los márgenes, en este caso los dos eran iguales, inmediatamente salta a un renglón abajo adentro de esta misma celda. Entonces, ¿cuál es el sentido de los márgenes? Exclusivamente este. Cuando este espacio se hace menor a 1.5, este número pasa al renglón de abajo. ¿Sí? Bien, vamos a deshacer eso que hicimos y vamos a dejar nuestra tabla como estaba y vamos a seguir modificando nuestro estilo. Vamos a Manage Table Styles, seleccionamos UTM y lo seguimos modificando. Entonces, estos valores de acá, ustedes pueden pensarlos si quieren como que están en milímetros. Yo, por ejemplo, los quiero modificar y le digo que esto tenga 1 milímetro de margen en horizontal y 1 milímetro de margen en vertical. Recuerden que esto en el model es en metros, ¿no? Pero igual es todo en metros, así que en realidad es lo mismo. Y se acabó, ya modifiqué la generalidad. Acá puedo, si quiero, combinar celdas, pero vamos a los otros dos que son súper importantes también. Vamos primero al texto. Y acá es donde vamos a seleccionar el estilo de texto que van a tener los textos que pertenezcan a las celdas data. Ese estilo, en este caso, puede llegar a ser un estándar, como tengo yo, o un estilo que ya tenga una altura predeterminada. En este caso, este estilo tiene 2 metros de alto y yo no lo puedo cambiar. En cambio, el estilo ZZ estándar, como está configurado en 0, dentro del estilo, yo le puedo modificar el valor que tengo acá. Si el estilo ZZ estándar ya tiene configurada una altura, yo no la voy a poder cambiar. En este caso sí puedo y está bien, voy a usar el ZZ estándar. 4.5 milímetros es como demasiado grande, por lo menos para mi gusto. Yo voy a poner esto en 3 milímetros. 3 milímetros como diciendo una barbaridad. Inclusive es más, lo podría hacer de 2.5 milímetros. Y a continuación voy a modificar el color de este texto. Este texto va a ser color by block o by layer puede ser, o el color que yo decida. Quiero que este texto sea siempre negro. Entonces este texto va a ser siempre negro. Y por último el ángulo, si ustedes quieren que esto esté un poquito inclinado, bueno, lo ponen un poquito inclinado, yo siempre lo dejo en 0 y se acabó. No tengo más nada para modificar de acá. Ustedes me dirán, pero ¿por qué se quedó tan chiquitito siendo que yo le puse 1 metro de márgenes? Bueno, porque el encabezado también controla márgenes y en este momento el encabezado es el que tiene el menor espacio acá y es el que está regulando todo lo que pasa abajo. Cuando yo modifique el encabezado van a ver que esto se puede llegar a achicar. Bien, vamos a darle OK. Nada más que para ver cómo se modifica esta tabla. Le doy Close y ahí fíjense como los textos de las celdas de datos se han modificado. Inclusive si yo selecciono mi tabla
y me voy a estas flechitas de acá. Estas flechitas de acá controlan la escala de la tabla y la llevo hacia arriba. Van a ver que la voy a poder achicar lo suficiente hasta que se cumplan los valores que yo le di en el margen. En el margen le dije que el mínimo acá era de 1 y esa medida en este momento, fíjense que es 1. Sigamos modificando nuestro estilo de tablas. Ahora voy de nuevo a Manage Table Styles, me aseguro que esté seleccionada la UTM y si no la selecciono acá. Vamos a Modify y lo que vamos a modificar ahora es el encabezado, que es exactamente igual que lo que acabamos de ver en datos, solamente que va a afectar a las celdas de los encabezados. Así que vamos a la generalidad. En la generalidad le digo que el color sea un color que yo voy a definir. Por ejemplo, voy a elegir un True Color, por ejemplo ahí, y le doy OK. Entonces todos mis encabezados van a tener siempre este color en el fill. A su vez voy a alinear, Middle Center para mí está bien. Le voy a asignar un formato, en este caso el formato es general, pues seguramente va a ser texto. Y le voy a decir que el contenido de esta celda no son datos, sino que efectivamente son label, es decir, una etiqueta. Le doy el margen horizontal y vertical, que en este caso sigue siendo de 1. Y voy a trabajar el texto. En el texto, lo mismo que vimos recién, lo dejo en ZZ estándar. Anteriormente tenía 2.5 milímetros, vamos a darle a este 3 milímetros. El color del texto sigue igual, el del ángulo sigue igual y vamos a los bordes. En este caso, en los bordes, no hablamos en los datos acerca de los bordes, enseguida lo podemos ver en los datos también. Los bordes me van a permitir modificar los bordes de las celdas. Los bordes de las celdas son los bordes que definen el perímetro de la celda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar los bordes del header, es decir, del encabezado, y quiero que esos bordes sean extremadamente gruesos, los voy a hacer de acá extremadamente gruesos, por ejemplo de medio milímetro. El tipo de línea que voy a usar para este borde va a ser la línea continua, y el color de línea en una de esas lo quiero cambiar y le pongo un color True Color verde, bastante fuertecito, por ejemplo ese. Y ustedes me dirán, profe, pero no cambió nada. No cambió nada porque yo le tengo que indicar al estilo qué bordes son los que yo quiero que se vean afectados de esta manera. No son todos los bordes del header, es nada más, por ejemplo, que el perímetro, es decir, todo el perímetro, todo esto que aparece acá. Entonces le hago clic y fíjense que ahí se modificó. Lo voy a hacer más grueso de acá para que se vea más grueso, pero en realidad es una barbaridad lo que voy a hacer. Le digo que el perímetro se vea así grueso. E inclusive si yo quiero modificar estas dos líneas de acá, que quiero que se vean color verde pero delgaditas, llevo este valor a 0.05 por ejemplo y hago clic en este de acá, que son los bordes interiores. Entonces ahora eso es verde. Si yo, por ejemplo, vuelvo a los datos y en los datos modifico los bordes, fíjense que puedo decirle que el espesor sea muy grueso, vamos a darle un 0.50, que el tipo de línea sea continua, por las dudas que esto caiga en un layer que no tiene el tipo de línea continuo, y el color, miren lo que voy a hacer, quiero que sea blanco. Voy a Select Color, True Color y le digo que el color sea blanco. Ok, ¿a qué le quiero hacer esto? A todo, a todas las líneas. Entonces, todas las líneas van a ser color blanco. No sé por qué le puse negro recién, disculpen. Ahí está, blanco. Le digo nuevamente, este cambio que hice ya el AutoCAD no lo detecta que es para esta tabla. Le tengo que decir que es para todos los bordes de esta tabla. Ahí está. Y ahí los hizo blancos, ¿sí? Y por último tengo el título. El título lo voy a modificar igual que hicimos antes. Voy a la generalidad. Esto está todo bien. Voy a cambiarle el color. Vamos a hacer que esto sea un color bien oscuro. Puede ser este verde que ya lo usamos acá abajo, o puede llegar a ser otro inclusive. Voy a elegir el color, Select Color, voy al True Color y digo que este verde sea un poquito más oscuro. Ok. Los márgenes los puedo dejar 1.5 como está. Acá sí le dejo tildado que hago un merge de todas las columnas que haya. Y voy al texto y en el texto le voy a decir que la altura sea de 4, como muy grande. Acuérdense que veníamos de 2.5, 3 y este va a ser 4. Y que su color sea blanco. Ahí está. El ángulo no lo modificamos. Y de los bordes vamos a decirle que queremos que sea de 0,0, su tipo de línea continua. Y su color en este caso
el color que usamos recién, que es este que está acá. Es decir, va a tener el mismo color de línea que tiene la celda, es decir, no se va a notar. Y por último le decimos que eso es para todo. Ahí está, perfecto. Y nuestra tabla en realidad ya está lista. Le voy a dar OK, le doy Close y mi tabla ya está formateada. Fíjense que yo me acerco y los bordes acá no los veo, pues no veo los espesores, pero le voy a asignar el LW Display en On para que se vean y ahí los veo. Fíjense cómo la línea blanca de los datos se comió mi línea de abajo del encabezado. Así que voy a modificar esto y veo si voy al encabezado y en los bordes le digo que todo el perímetro lo haga bien grueso, 0.50 con ese color que tiene, el 26-120-17. Todo el perímetro, no me está dando bola. Bueno, no está queriendo suceder esto. Así que le voy a poner, ¿saben qué? Una línea blanca también. Así es, todo blanco, tanto adentro como afuera. Y también le voy a dar un espesor grueso. Ahí está. OK, Close. Y automáticamente, ven, ya tengo mi tabla formateada. Ahora, hay una opción que no hemos visto. Voy a entrar en el estilo, voy a Manage Table Styles y voy a crear una nueva a partir de UTM. Entonces, esta se va a llamar, por ejemplo, UTM2. Voy a continuar. Y esta es la opción que no hemos usado, la doble línea. ¿Por qué no usamos la doble línea? Bueno, yo no se las quería mostrar hasta que no viéramos cómo funcionaban estas líneas. Lo que hace la doble línea es dibujar una línea para la celda en cuestión y para la celda vecina. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a esto que sea doble línea, pero esa doble línea, recuerden que esto está en milímetros, ¿no? Está bastante, 1.1 es como mucho, le voy a poner 0.5. Y le digo que esa línea sea de espesor 0.00, o sea, bien delgadito. Y que se lo aplique a todos los datos y color, perdón, me olvidé el color. Vamos a poner que sea color verde. Que se lo aplique a todos los datos, les decía. No se llega a percibir acá, pero tenemos dobles líneas. Fíjense, le doy OK, Close. Y esta no ha cambiado. Esta no ha cambiado porque tiene el estilo UTM. Pero si yo copio esta tabla y la pongo acá al costadito y a esta tabla le digo que pertenezca al estilo UTM2, fíjense cómo efectivamente aparece esa doble línea, que en este caso es de 00. Es una línea que encierra la celda, pero también sirve para la celda de arriba, o la celda vecina en general. Bien, voy a borrar esta, voy a seguir con mi estilo de tabla UTM y voy a generar una tabla nueva, pero con los mismos datos de extracción de esta, para que vean la diferencia. Entonces hago Extract Data, voy a usar una extracción previa, que la vamos a buscar, es esta UTM, que es la que yo había hecho recién. Le doy Next, la grabo como UTM2, Next, y fíjense que viene configurada ya con todos los datos que habíamos hecho antes, inclusive con el orden en el que lo habíamos hecho antes. Entonces va a ser la misma tabla que esta, exactamente igual, pero esta vez cuando me pida el formato de tabla, yo acá le voy a decir que quiero la UTM. Entonces le doy Next y pongo la tabla donde yo quiero. Fíjense que el tamaño de esta tabla ahora es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque acá me está teniendo en cuenta los valores de los márgenes del encabezado, que en esta no los había tenido en cuenta. Entonces ahora vemos como esta tabla y esta tabla son exactamente iguales. Me falta escribir acá el nombre del título. Entonces, de esta manera es como vamos a configurar las tablas. Ustedes me dirán, perfecto, esto se ve fantástico, pero ¿de qué tamaño se imprime? Y se imprime enorme, esto es enorme, es decir, vemos cuánto mide aproximadamente 148, ¿qué? Metros, ¿sí? O sea, esto es enorme. Es más, me voy a traer la planta de la instalación que vimos cuando vimos el manejo de extracción de datos, y fíjense el tamañazo que tiene. Entonces, si yo tuviera que hacer una extracción de datos de acá y hacer una tabla, me haría una tabla de este tamaño. Vamos a hacerlo. Pongo Extract Data y voy a usar una extracción previa, que ya la habíamos hecho la semana pasada. Acá la tenemos, es esta de potencia. Le doy Open, la grabo con otro nombre y le doy Next. Y me dice que encontró diferentes unidades entre un dibujo y otro. Sí, es probable, no importa. Pero ven que me trae nada más que lo que habíamos seleccionado en el video anterior. Le doy Next,
next. De esta manera es que le encuentro utilidad a ese archivito que grabamos al principio. ¿Que para qué es? Bueno, es para configurar esto. Es decir, qué datos extraemos, cómo los ordenamos y demás. Next. Y acá en el final le voy a decir que use mi estilo UTM. Le doy next y cuando lo voy a crear, claro, es una tabla gigante. Miren el tamaño que tiene esta tabla en relación con mi dibujo, que supuestamente va en escala 1 en 100 por lo menos. Entonces, ¿necesito yo una tabla para cada escala? En realidad no. En realidad no. ¿Por qué no? Porque esto se maneja en el layout. Es decir, yo estoy ahora acá en el layout, ¿no? Y supónganse que yo quiero ver, en este caso, esto en escala 1 en 100. No sé acá cómo están las unidades. Esto me parece que es cualquiera, pero bueno, se lo voy a poner yo desde acá. Ahí está 1 en 100. Fíjense el tamaño que tiene la tabla de esta. Es esta que está acá abajo. Entonces, ¿por qué digo yo que esto no está preparado de esta manera? No está preparado de esta manera porque este dibujo está en escala 1 en 100, pero esa tabla, que no es esta, sino que es esta tabla que está acá, en realidad no debería estar acá en el model, sino que debería estar acá en el layout. Yo la copié y... Uy, borré todo. Ahí está, no sé qué hice. Copio esta, voy al layout y la pego. Fíjense que cuando yo la pego fuera de mi viewport, en la hoja, esta tabla entra en el tamaño que tiene que estar. ¿Por qué? Porque está pensada para el layout. Está pensada para el layout. Ahora, si yo la pego dentro del model, control V, viene de un tamaño descomunal. Entonces, por eso les digo que las tablas están pensadas para el layout. Supongamos que me encapriché y yo quiero que mi tabla esté en el model. Bueno, no hay ningún problema. Entramos al model, seleccionamos la tabla y la escalamos. La escalamos al tamaño que queremos. La quiero 100 veces más chica. Entonces le pongo scale, le marco un punto base que puede estar ahí y el factor de escala es 0.01. Listo. La muevo y la pongo acá. Pero al ponerle escala 0.01, la estoy haciendo 100 veces más chica que la del 1 en 1000. Como les expliqué al principio, si pensamos en el layout que está en milímetros y nosotros trabajamos en metro, esto de acá estaría ahora en una escala muy pequeñita. El valor entonces es 0.1. Así que volvemos al principio, acá, y le voy a poner scale. Y pensando que esto está en 1 en 1000, yo lo tengo que hacer 10 veces más chico. Entonces le pongo 0.1. Y ahí tengo mi tabla que está en el model y no sé si se dieron cuenta que tiene el mismo tamaño que tiene la tabla que está en el layout. Entonces, un factor de escala de 0.1 es un factor de escala más que apropiado para insertar tablas en el model. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿y por qué entonces directamente no las hacemos dentro? Ahí está la tabla, ¿ven? ¿Por qué no las hacemos dentro del model con el valor preparado 0.1? Es decir, vamos acá a los estilos y voy a generar una UTM 1 en 100. Entonces pongo que quiero hacer una copia de UTM, pero vamos a llamarla UTM 1 en 100, 1-100, porque no se pueden poner los dos puntos. Le doy continue y multiplico todos los valores que hay acá por 0.1. Entonces, vamos a los datos. Esto es 1, ahora es 0.1. Esto es 1, ahora es 0.1. Voy al texto. ¿El texto qué tamaño tiene? 2.5, ahora es 0.25. Voy a los bordes. ¿Los bordes tenían alguna medida en particular? No. Perfecto. Voy al header. El header, ¿qué margen tenía? 1, ahora tiene 0.1. El vertical, 0.1 también. Voy al texto. El texto, ¿qué altura tiene? 3, ahora tiene 0.3. ¿Los bordes tienen alguna dimensión? No. Bárbaro. Voy al título. El título, los únicos valores que tiene son estos dos de acá, así que le pongo 0.15 y 0.15. Voy al texto y acá le modifico el tamaño, 0.4, y en los bordes no tenemos nada. O sea que esto ya está, yo ya tengo mi tabla 1 en 100. Fantástico. Vamos a ver si funciona. Voy a Extract Data, voy a usar una extracción previa, la voy a buscar, potencia, perfecto, la grabo como potencia 3. En realidad la podría sobreescribir porque los datos son los mismos. Me marca el error de unidades, no hay problema. Le doy next, 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 hasta que llego a este punto en donde le digo que acá el estilo de tabla que quiero es el 1 en 100.
Y se empieza a ver feo, se empieza a ver feo. Bueno, acá tenemos el problema. Una cosa que no les dije, que acá lo tienen, ustedes pueden elegir el estilo de celda que quieran. ¿Se acuerdan que habíamos hecho uno de totales? No lo configuramos, la verdad, pero lo podríamos haber configurado y ponerle que esta tabla tenga los datos con totales, por ejemplo. En este caso vamos a seguir como estábamos. Decíamos, se ve feo, vamos a ver qué pasa. Lo de next, finish. Y, no, mira, la tabla viene exactamente igual y viene ya en el tamaño que corresponde. Pero, lo que no viene en el tamaño que corresponde es el identificador de la celda, es decir, el identificador en vertical de columnas y el identificador en horizontal de filas. Y esto yo no lo puedo cambiar. Entonces, en una escala 1 en 100, por ahí se aguanta, pero en una escala 1 en 20, por ejemplo, estos elementos van a ser gigantes. Mi recomendación es que tengas un solo estilo de tabla y que si lo vas a poner en el model lo escales. Y si no, déjalo pensado para milímetros como lo pusimos acá y ponelo en milímetros y se acabó el problema. ¿Está claro? Largo el videito, pero importante, importantísimo, lleno de contenido por todos lados. Hagan sus tablas y mándenmelas que las quiero ver. Abrazo para todos.